Querido auditorio, hoy, 31 de enero del año 2015, nuevamente en la Hora Ciudadana y Constitucionalista, transmitiendo desde la capital de la República Mexicana, pero este día en el Patrimonio Cultural de la Humanidad, en Xochimilco, dentro del ciclo permanente de los grandes temas, de los grandes retos, las grandes problemáticas nacionales, regionales y de vez en cuando hasta mundiales, y específicamente en el foro permanente sobre la problemática de Xochimilco, su problemática, sus costumbres y sus tradiciones. Tenemos, querido auditorio de todo el mundo, especialmente de la República Mexicana y de la capital de México, el Distrito Federal, y más especialmente para Xochimilco, tenemos la distinción y el honor de contar con la presencia de uno de los grandes personajes de este país, uno de los grandes luchadores, de los grandes buscadores y trabajadores por un Xochimilco y un México más justo, más próspero y equitativo, que desde hace aproximadamente medio año le hemos venido efectuando la invitación para que participe aquí con ustedes y lo conozcan y desde luego nos opine sobre estos grandes temas regionales y el foro sobre la problemática de Xochimilco. El gran líder, el gran dirigente y ahora además precandidato a la jefatura delegacional en Xochimilco, ingeniero, ¿verdad? No. El doctor Avelino Méndez Rangel, con nosotros, de Morena, Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Doctor Avelino Méndez Rangel, pues háganos una autopresentación. Quiero mencionarles que Avelino, le estaba hablando de usted, pero pues es un compañero nuestro desde la secundaria, creo que desde la 36. Somos compañeros con Avelino desde la secundaria 36. ¿Qué les parece? Raúl, está con nosotros también Raúl Jiménez Arista, es un destacado líder de Xochitepec, el gran abogado José Guadalupe Castillo Castañeda, Lidia Vela, el secretario general de APIMAC con registro vigente en el Instituto Nacional Electoral. Está también Bernabé de Nativitas, Xochimilco, bienvenido Bernabé. Está Cristian, compañero de aquí, de la Hora Ciudadana y Constitucionalista, de la Dirección Adjunta. Gracias, Cristian, por acompañarnos a este programa especial dedicado a Xochimilco y a Avelino Méndez Rangel. Y desde luego también Javier Rivera Ponce, de San Mateo, Jalpa. Querido auditorio, pues vean ustedes, si no vamos a estar contentos, con júbilo y regocijo. Estamos con un compañero nuestro de hace unos 10 o 15 años de la secundaria, o más. Sí, ya llovió. No decimos unos 25, 30 años, por ahí más o menos. 40 años. No nos hagamos más jóvenes. Bueno, Avelino, pues gracias por venir aquí a tu programa de televisión en la Hora Ciudadana y Constitucionalista, y pues haznos alguna autosemblanza. ¿Qué opinas? ¿Cómo está Xochimilco? ¿Cómo es la Xochimilco? Y bueno, pues la pregunta, porque además tenemos el foro también permanente de los candidatos de la sociedad civil. Hace aproximadamente, para ser exactos, no aproximadamente, el 12 de julio de este año, armamos el foro permanente para candidatos de la sociedad civil y no podemos tener la menor duda de que Avelino Méndez es candidato del pueblo y de la sociedad civil, ¿o no? Claro. ¿Verdad? ¿O no perteneces al pueblo? Sí, claro. Por ahí vi en Facebook que te pones como ciudadano, sí. Pues con mayor razón eres candidato de la sociedad civil. Avelino, estás con tu auditorio. Buenas tardes, Román, buenas tardes a todos los presentes en esta mesa. Soy Avelino Méndez Rangel,
nací en el barrio de la Asunción, aquí en Xochimilco, hace apenas 56 años. He sido militante de la izquierda desde 1985, ya voy a cumplir 30 años, en el Partido Mexicano de los Trabajadores, en el Partido Mexicano Socialista, fui parte del PRD y hoy somos integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Esa es una breve semblanza de mi actividad política y bueno, también he sido diputado local del 2006 al 2009, diputado federal 2009-2012 y funcionario en la delegación de Xochimilco como director general de Medio Ambiente y secretario particular en la Secretaría de Transporte y Vialidad con Armando Quintero Martínez. Esa es una semblanza breve de lo que hemos sido funcionarios y representantes populares. Y Avelino, ¿cómo ves el Distrito Federal, el país y a Xochimilco específicamente? ¿Qué opinas? Bueno, tú pues, con tu trayectoria política y tu perspectiva política, ¿qué propondrías para Xochimilco? ¿Cómo lo digo? Bueno, en los tres niveles territoriales en el país pues hay un grave problema de inseguridad, de violencia. Hoy estamos ya estamos iniciando la crisis abierta en todo el país. Este recorte de 124,000 millones de pesos al gasto público, que representa el 2.7 del presupuesto de egresos de la Federación, pues es evidente que va a afectar la economía de las familias y va a traer problemas para darle satisfacción a los 110 millones de mexicanos que somos. Eso es en el plano nacional. En el Distrito Federal, pues, igualmente va a impactar estas medidas. Esperemos que el gobierno de Miguel Ángel Mancera haga los recortes necesarios, porque seguramente lo va a tener que hacer, pero que no afecte a la gente, que no vaya a haber aumento de tarifas, que no se vayan a recortar los programas sociales, porque esto sí sería un atentado contra el bienestar de las familias. Creo que se pueden afectar otras ramas administrativas, otros rubros de gasto, pero lo que afecta a las familias debe de quedar intocado. Y en el plano de Xochimilco, que es donde vivimos, lo que yo esperaría de gobierno es lo mismo, ¿no? Que los programas sociales sigan vigentes, que se haga un gasto eficiente de los escasos recursos que va a haber, que pueden disminuir, para igualmente el beneficio de la gente. Eso es lo que yo esperaría con esta situación económica que ya se nos vino encima y nos dicen es el primer recorte. Estoy seguro que están pensando que va a haber otros. Eso es hacia grandes rasgos de los tres niveles de gobierno en relación a pues, este catarrito, otra vez, que parece que se va a convertir en pulmonía, la baja de los precios petroleros, una reforma hacendaria que está dañando a los empresarios, que parece que estos amigos no quieren cambiar el rumbo económico. Ya estaremos viendo en este año todo lo que se va a tener que recomponer para que esta crisis, que ya venía dándose desde el 2014, hoy ya adquiere pues, alcances mayores con este recorte de 124,000 millones de pesos del presupuesto de egresos de la Federación. Efectivamente, bueno, sí, pero al estarte escuchando, me estaba recordando que hace unos 4, 5, 6, 8 meses por ahí, o un poco antes,
el gobierno federal planteaba sus reformas como la panacea o la salvación del país. ¿Qué pasó en México? Ellos decían que íbamos bien y que con las reformas el país iba a estar mejor, sobre todo la energética, la misma hacendaria que tú comentas. ¿Qué es lo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que se equivocaron, como se los dijimos mucho. Como siempre, ¿no? Desde muchos lugares se les dijo, están equivocados. Las medidas económicas que están tomando son las equivocadas. En una situación ya que se veía de crisis económica, lo peor que se puede hacer es aumentar impuestos, atacar a los que generan empleo, a los empresarios, a los microempresarios. Se les dijo que la reforma energética no era la adecuada, que además estaban entregando el patrimonio nacional a unos cuantos, que esa riqueza que se pretendía entregar podía generar muchísima riqueza aquí con nosotros, y se empecinaron en unas reformas, la reforma energética, la reforma hacendaria, que hoy la reforma, su joya de la corona, la reforma energética, ya no va a funcionar, lo deben de tener muy claro, y la reforma hacendaria pues ya está dando frutos amargos. Ya esta reforma hacendaria tiene muy molestos a los empresarios, tiene muy molestos a los consumidores, a los primeros porque les pega en el funcionamiento de sus empresas, y a los segundos porque hay un aumento descontrolado de precios, con un salario mínimo que subió ridículamente en 2 pesos diarios, y ya le está pegando más a los bolsillo de los mexicanos. Aunque nos dicen que se detuvieron los gasolinazos, pues es muy probable que retomemos a la práctica, porque es una fuente de ingresos directos para el gobierno. Y aún así, aunque no los hubiera, es curioso que el petróleo está barato, y la consecuencia lógica de una economía de mercado, lo que ellos dicen que es lo que pretenden, debería de bajar la gasolina. Pero resulta que no, pues es un Creo que ahora acabamos de importar, ¿no? Petróleo, ¿no? Bueno, eso ya es un trato ahí muy oscuro con Estados Unidos para ayudarlos a ellos, no ayudar a los mexicanos. Como siempre. Entonces, pues ahí están sus reformas. No nos estamos alegrando, Claro que no. no nos estamos alegrando de que hayan salido mal. Les estamos reiterando que estaban equivocados. No es alegrarnos. No estamos esperando que le vaya mal al país. Queremos que le vaya bien al país, pero esas medidas, se los dijimos desde que empezaron, eran contraproducentes. Y además, por si fuera poco, pues una de sus objetivos, que era detener la violencia, que era detener la inseguridad pública, pues simplemente no lo han logrado. El país sigue sumido en una ola de violencia que ha dañado la convivencia de todos los mexicanos, y los resultados ahorita, a 2 años del gobierno de Enrique Peña Nieto, es no hay que olvidar a todos los que nos están escuchando, pues los graves casos de corrupción en donde está involucrado directamente el presidente y su secretario de Hacienda. Eso es lo que no podemos todos los mexicanos olvidar, porque si lo olvidamos, pues vamos a seguir cometiendo los mismos errores. No podemos olvidar, no debemos olvidar la Casa Blanca, la casa de Ixtapan, la casita que tiene el señor Videgaray en un club de golf, y lo que venga, porque no es lo único que hay. Eso es lo que, mi resumen de los 2 años de gobierno y lo que se acumule del mal gobierno del Peña. Querido auditorio, estamos en la hora ciudadana y constitucionalista, en la participación o con la participación del precandidato a jefe delegacional en Xochimilco, doctor Avelino Méndez Rangel,
participando en el ciclo de los grandes temas, de los grandes retos, de las grandes problemáticas nacionales y regionales, y desde luego principalmente también en el foro permanente sobre la problemática, las costumbres y las tradiciones de Xochimilco. Y pues le queremos nuevamente agradecer al doctor Avelino la aceptación a estar aquí en esta hora ciudadana, en este programa de televisión internacional, que no me lo la van a creer, pero ya hace medio año que le habíamos efectuado aproximadamente la solicitud para que estuviera aquí con nosotros, pero por X, Z o Y circunstancias no se había podido coincidir y aquí está en este momento. Querido auditorio, pues nos está llegando aquí unas preguntas para el doctor Avelino. Primero, son preguntas y muchas felicitaciones, ¿verdad? Muchas felicitaciones por tu trayectoria y desde luego por esta empresa política o este reto político de asumir la jefatura delegacional en Xochimilco. Nos pregunta Gerardo de Tulyehualco que cuáles serían, primero, ¿cuál considerarías la principal problemática o las principales problemáticas de Xochimilco? Y la segunda nos la reservamos para ahorita, ¿no? Para no escasearme. Gracias, Pedro. ¿De dónde vienes? ¿De Santa Cecilia? De San Mateo. San Mateo, bienvenidos. Don Héctor, ¿de dónde viene usted? De la Guadalupita. La Guadalupita, bienvenidos. Adelante, mi doctor, con... bueno, nos agradeceríamos. Si llenar los problemas pues es relativamente sencillo a los que vivimos en Xochimilco. El problema son las soluciones. Esa sería la segunda pregunta. Los problemas ya son... se nos adelantó de una vez, ¿verdad? Sí, porque los problemas, creo, miren, en el año pasado, durante 4 meses, recorrí a pie, tocando puertas, para obtener las firmas para rechazar la reforma energética. La reforma energética, solicitar una consulta que desafortunadamente la Corte nos negó. Recorrí a pie toda la delegación, todos los pueblos, barrios, colonias. ¿Y qué fue lo que nos encontramos? Los problemas: seguridad pública, vialidad, comercio en vía pública, transporte. Eran las quejas centrales. Y obviamente el que Xochimilco se mantenga como patrimonio cultural de la humanidad. Esa, para la gente de aquí de los barrios, es una demanda muy amplia, y para la zona alta y todos los pueblos el resto de los problemas. Y si eso es lo que te mencionan en la calle, que es donde a la gente le aprieta el zapato, pues entonces alguien que pretenda gobernar Xochimilco, como es su servidor, hoy precandidato, se tiene que abocar esos asuntos. Y aquí es cómo los atiendes. El tema ambiental, el tema de Xochimilco, patrimonio cultural de la humanidad, tiene que ver muy claramente con la zona lacustre. La zona lacustre es el centro de la declaratoria y se le debe de atender a la zona lacustre, a la zona chinampera, con recursos y programas. Esa es digamos, parte de la solución. Recursos para atender la calidad del agua, el combate a plagas, tanto de los árboles como de lo que hay en los canales, reactivar la producción chinampera, reactivar el mercado local para que se consuman los productos aquí, dar espacio a los productores, así a grandes rasgos.
Y los otros, por ejemplo la vialidad, pues tener un contacto muy estrecho con gobierno central, porque ellos son los responsables, por ejemplo, de definir rutas, de cambiar rutas del transporte público, por ejemplo, ampliar el servicio que da el tren ligero, que ya lleva. No me explico por qué hay 2 convoyes ya han sido probados y siguen detenidos. Están ahí detenidos en Huipulco, no sé si los han visto, pero ahí están detenidos, parados. ¿Cuál es la explicación que nos deben de dar? Porque esos convoyes serían muy importantes para que la salida de los vecinos fuera más rápida, más cómoda, más eficiente. Pues yo digo, ¿por qué no se ponen a andar? Ya llevan meses ahí, ya hicieron los recorridos, en fin, platicar con ellos. Y en vigilancia, que es uno de los problemas, la seguridad es uno de los problemas. Miren, yo creo que ahí se necesita, porque además, en mi caso particular, tengo la experiencia de donde yo vivo, que tuvimos un problema de inseguridad, porque ya saben que no faltan los robos. Pues nos organizamos los vecinos, nos pusimos en coordinación con el sector de policía y logramos abatir el índice de inseguridad. Si alguno de mis vecinos me ve a través de este medio, se recordarán en 2003, por ahí de octubre del 2003 a marzo del 2004 nos organizamos entre vecinos en una estrecha coordinación con el sector policíaco y logramos detener a los que estaban cometiendo los delitos. Y miren, la inseguridad bajó notablemente. Es una muestra, un ejemplo del que yo fui parte como vecino, a través del cual se puede mejorar la seguridad. Y es un reto involucrar a la gente y tener un contacto muy estrecho con el sector policíaco para lograr bajar estos índices de inseguridad. El comercio en vía pública, créanme que, miren, en Xochimilco tenemos varios problemas que se pueden resolver casi al mismo tiempo. Una propuesta que yo tengo es expropiemos lugares o que el gobierno compre lugares. Hay espacios aquí en Xochimilco. Crear centros de comercio dignos para nuestra gente, donde puedes incluso colocar el transporte público, y ya lo he hablado con los transportistas, y lo que se requiere es inversión y decisión del gobierno central y federal para emprender este tipo de acciones. Y créanme que lo que ha faltado es una autoridad que vaya para la compra de estos terrenos, que nos permita ubicar a todo el comercio en vía pública y readecuar, o mejor dicho, dar espacio a los transportistas, y por lo menos que se ocupen los que ya están. Aquí tenemos este espacio de Cuauhtémoc, División del Norte, que lleva 6 años o más sin usarse. Ahí está un espacio, ahí cabrían tranquilamente 300 comerciantes en vía pública, y podría ser la lanzadera de los transportistas, pero no lo quieren usar porque hay un cobro excesivo para ellos. No se usa. Dices, bueno, ¿por qué? O sea, medidas para resolver estos problemas los hay. Por ejemplo, Tulyahualco, igual. Créanme que en Tulyahualco hay espacios para reubicar al transporte público. Y se tiene que abrir, por ejemplo, el camino que va hacia Tláhuac, que es
a un lado del ejido de Cuyahualco, ahí sobre el acueducto. Es una salida natural. Pues hay que lograr que se dé esta compra, esta expropiación de esos espacios que se requieren y que son de uso público y de beneficio público para resolver también el grave problema que tenemos en Cuyahualco, sobre todo de vialidad. Ahí es un nudo literalmente es un nudo para pasar el transporte público y el privado. Y se puede hacer un par vial en donde solamente hay una entrada y una salida, mejorar una colonia que de veras que está abandonado. Me comentan que tiene más de 30 años que no mejoran sus calles y que hoy están destruidas, que es por donde pasan el transporte público. Con el solo hecho de mejorar esa calle se mejoraría el tránsito porque avanzarían más rápido el transporte. Es decir, soluciones hay, y con la participación de la ciudadanía, créanme que la solución puede ser más fácil. Y estoy hablando de todos los sectores. Y bueno, en fin, el tema del turismo que hay que atraerlo, tenemos una de las delegaciones con mayor potencial turístico. Tenemos arte prehispánico, tenemos museos de excelente calidad, Dolores Olmedo, tenemos la zona lacustre, la zona Cerril, productores de amaranto, de dulce, en fin. Xochimilco debe de convertirse, y lo vamos a hacer junto con mucha gente, en el centro cultural y turístico del sur de la ciudad. Tenemos todos los elementos para lograrlo. Nos pregunta Leticia Pérez de Nativitas que por qué no se ha aplicado ese tipo de soluciones a esa problemática, o cuál es la opinión, por qué no se ha hecho nada en torno a esa problemática, o algo, cuando menos, por ejemplo, el lago de Xochimilco, que se está cada vez dejando contaminar la montaña, los asentamientos irregulares, todo eso. Mire, nosotros hemos, en los puestos... La autoridad, ¿por qué no se ha abocado a esas problemáticas, o si ha hecho algo? Porque el medio ambiente... Perdón, dice, no obstante la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Es una lástima. Miren, la delegación de Xochimilco se compone de 12,000 hectáreas, es su superficie, de las cuales, de esas 12,000, hasta hace la última medición, todavía tenemos entre 8,000 y 8,500 hectáreas de bosques, de zona lacustre, de chinampería, de terrenos de siembra. Y bueno, pues lo que sucede es muy sencillo. Nosotros, la delegación Xochimilco tiene un presupuesto anual aproximadamente de 1,200 millones de pesos en promedio. 1,200 millones de pesos para atender a 410,000 habitantes, con muchos rezagos, porque hay zonas que demandan mucho. Y la Miguel Hidalgo es una delegación absolutamente urbanizada, tiene el mismo presupuesto, similar. Y nosotros tenemos que atender aparte bosques, lagos, plantas de tratamiento. Es decir, el presupuesto asignado a la delegación no corresponde a lo que requerimos. Ese es el gran problema. Y tenemos que, dos cosas: atraer presupuesto federal y que las instancias del gobierno del Distrito Federal atraigan más programas y recursos para la zona. Y obviamente e inevitablemente el recurso de la delegación darle el cauce para atender a esas zonas. Tenemos el 80% del área verde. ¿Saben cuántos de los 1,200 millones de pesos que
recibe la delegación, cuánto se destina para esos lugares. Me acaban de dar el dato, yo tenía otro, me dejó así frío. De los 1.200 millones de pesos solamente se destinan directamente para esa zona 5 millones. Sí, de ese tamaño es el problema. ¿Qué tenemos que hacer? Revertir este uso de los recursos. Y miren, nosotros ya lo hemos hecho. Estaríamos pensando en invertir nada más para la zona verde en el primer año de ejercicio, o más bien sería lo ideal, 100 millones de pesos. O sea, 20 veces más de lo que hoy se está aplicando. Lo que es presupuesto. En todas las negociaciones y participaciones que como funcionario, como diputado local y federal he hecho es presupuesto. Es la forma de resolver los problemas y evidentemente con un uso eficiente del presupuesto, es decir, como dice Andrés Manuel López Obrador, el presidente Morena, que el presupuesto no se vaya por el caño de la corrupción. Y para eso, de una vez, creo que es una obligación de gobierno y ciudadanos lograr que el presupuesto sea utilizado de forma eficiente. No solamente en el nivel delegacional, sino en el nivel, en este caso, del Distrito Federal y Nacional. Y eso es lo que hay que hacer. Una estimación que hay es que por el caño de la corrupción, reiterando cómo habla Andrés Manuel López Obrador, se va el 10% del presupuesto de egresos de la Federación, que este año se aprobó antes del recorte de 4.600.000 millones de pesos. Es decir, 460.000 millones de pesos se van por el caño de la corrupción, el 10%, 460.000 millones de pesos. Una comparativa, el presupuesto del Distrito Federal es de 169.000 millones de pesos para el 2015. Estamos hablando que por la corrupción se va prácticamente 2 veces y media de lo que se gasta en todo el Distrito Federal. Es el tamaño del problema que tenemos y que hay que combatir. El presupuesto es nuestro uso eficiente del presupuesto, planeación, que no la hay, para decidir en qué se gasta el recurso público. Es la medicina, parte de la medicina. Y que aquellos que cometan actos corruptos, o sea, mínimo, bueno, no mínimo, mejor dicho, se aplique la ley y sufran las consecuencias de esto. Hoy les pregunto al auditorio y a los que están en esta mesa, díganme un solo funcionario que esté en la cárcel por causa de la corrupción. Ninguno. Y hemos tenido casos gravísimos de corrupción. Eso sí, tenemos a gente en la cárcel porque ha robado un pan, pero no tenemos a un solo funcionario federal, estatal o delegacional que esté en la cárcel por cuantiosos casos de corrupción. Ascensión Rodríguez de Santiago Tepalcatlalpan dice que ha sabido que organismos internacionales han otorgado o asignado recursos financieros, es decir, hasta millonadas de dólares, a Xochimilco, derivado de la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Pregunta Ascensión si es cierto y se relacionaría con el 1.200.000 pesos, 1.200 millones de pesos de presupuesto. Si es cierto, se ha asignado esa cantidad o no. ¿Y dónde habría quedado? No, esa es parte de un mito en donde dicen que la UNESCO ha destinado recursos. El único recurso que yo conozco que ha llegado
es el que ahorita se está aplicando a través de una agencia francesa. Son 3 millones de euros aproximadamente, a como está el euro, son 50 millones de pesos en la primera administración, que se va a aplicar en la zona patrimonial. No es el recurso, ha habido otros recursos, pero no directamente aplicados a Xochimilco. En el caso, la UNESCO, que desafortunadamente se fue por una mala gestión del gobierno delegacional, creo que prácticamente los corriera. Me gustaría tenerlos acá y les vamos a hacer la invitación para que nos ayuden a conservar a Xochimilco como patrimonio cultural de la humanidad. Querido auditorio, pues han ustedes escuchado, presenciado la entrevista en el foro permanente de candidatos de la sociedad civil, ciclo de los grandes temas y retos nacionales, foro permanente sobre Xochimilco, al doctor Avelino Méndez Rangel, precandidato a jefe delegacional de Xochimilco, al cual le agradecemos su presencia, y está Manuel Méndez López también. Una felicitación al doctor, si gustas, reconocimiento, rápido del tiempo. Bueno, pues, agradecerle la presencia, Avelino, de estar aquí en el canal internacional, a los 5 continentes. Yo tenía entendido que la cita era a las 4:15, son las 4, un buen mensaje, pues tienes todo el apoyo de la televisora, Avelino, para tu campaña, ya que ahorita se viene lo fuerte de la campaña a la candidatura a la delegación de Xochimilco. Seas bienvenido a la televisora. ¿Alguna felicitación más? Breve, porque estamos en el cierre, breve. Una felicitación al doctor Avelino, y también quiero aprovechar el espacio del tiempo para hacer una propuesta que se revise las cárceles, particularmente la que está aquí en Xochimilco, porque se han hecho muchos documentales sobre los reclusorios, que son verdaderos centros de extorsión y que no se respetan los derechos humanos. También que se promueva una rehabilitación de los suelos y salarios. Gracias. Raúl Jiménez Arista, de Santiago, breve también, felicitaciones. Sí. Mire, doctor Avelino, el conocimiento de los problemas y las posibles soluciones, desgraciadamente ya lo hemos escuchado en varios trienios. Esos son problemas tan añejos y que parece que cuando vienen otros candidatos del partido que sea en las elecciones a nivel delegacional, parecía que son la panacea. Parecía que el que viene, y como conoce los problemas sociales, pareciera que ya tenemos de hecho las soluciones. En Xochimilco ha faltado una participación ciudadana, y se debe que las administraciones pasadas no han tenido la sensibilidad, no han tenido el tino, no han tenido la inteligencia de que nuestra gente participe. Pero sin embargo, bienvenido y adelante, ojalá. Mensaje final, doctor Avelino Méndez Rangel, agradeciéndole nuevamente haber aceptado la invitación a estar allí en la hora ciudadana y constitucionalista. No, el mensaje final es una invitación a la participación ciudadana, es una invitación para que se involucren en la política, para que sean parte de este gran movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador para lograr el cambio verdadero en este país. Lo podemos hacer por la vía pacífica, por la vía de la participación de los ciudadanos. Estoy convencido de ello. Muchas gracias, querido auditorio, muchas gracias. Les agradecemos la deferencia de su preferencia, su servidor, conductor de la hora ciudadana y constitucionalista de Canal Patrio, con un saludo de Roberto Villaseñor Aceves, de Hugo de Jesús Zamora Granados, al doctor Avelino, muchísima gente que se ha estado incluso dando las llamadas. Gracias, Román Díaz Vázquez. Está con nosotros también Raúl Jiménez Arista, es un destacado líder de Xochitepec, el gran abogado José Guadalupe Castillo Castañeda, Lidia Vela, secretaria general de APIMAC,
APIMAC con registro vigente en el Instituto Nacional Electoral. Está también Bernabé de Nativitas, Xochimilco, bienvenido Bernabé. Está Cristian, compañero de aquí, de la Hora Ciudadana y Constitucionalista, de la Dirección Adjunta. Gracias, Cristian, por acompañarnos a este programa especial dedicado a Xochimilco y a Avelino Méndez Rangel. Y desde luego también Javier Rivera Ponce, de San Mateo, Jalpa. Querido auditorio, pues vean ustedes, si no vamos a estar contentos, con júbilo y regocijo. Estamos con un compañero nuestro de hace unos 10 o 15 años de la secundaria, o más. Sí, ya llovió. No decimos ya llovió. Unos 25, 30 años, por ahí más o menos. 40 años. No nos hagamos más jóvenes. Bueno, Avelino, pues gracias. Gracias por venir aquí a tu programa de televisión en la Hora Ciudadana y Constitucionalista. Y pues haznos alguna. Fui parte del PRD y hoy somos integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Esa es una breve semblanza de mi actividad política. Y bueno, también he sido diputado local del 2006 al 2009, diputado federal 2009-2012 y funcionario en la delegación de Xochimilco como director general de Medio Ambiente y secretario particular en la Secretaría de Transporte y Vialidad con Armando Quintero Martínez. Esa es una semblanza breve de lo que hemos sido funcionarios y representantes populares. Y Avelino, ¿cómo ves el Distrito Federal, el país y a Xochimilco específicamente? ¿Qué opinas? Bueno, tú pues, con tu trayectoria política y tu perspectiva política, ¿qué propondrías para Xochimilco? ¿Cómo lo digo? Bueno, en los tres niveles territoriales en el país pues hay un grave problema de inseguridad, de violencia. Hoy estamos ya enfrentando. Querido auditorio, hoy 31 de enero del año 2015, nuevamente en la Hora Ciudadana y Constitucionalista, transmitiendo desde la capital de la República Mexicana, pero este día en el Patrimonio Cultural de la Humanidad, en Xochimilco, dentro del ciclo permanente de los grandes temas, de los grandes retos, las grandes problemáticas nacionales, regionales y de vez en cuando hasta mundiales, y específicamente en el foro permanente sobre la problemática de Xochimilco, su problemática, sus costumbres y sus tradiciones. Tenemos, querido auditorio de todo el mundo, especialmente de la República Mexicana y de la capital de México, el Distrito Federal, y más especialmente para Xochimilco, tenemos la distinción y el honor de contar con la presencia de uno de los grandes personajes de este país, uno de los grandes luchadores, de los grandes buscadores y trabajadores por un Xochimilco y un México más justo, más próspero y equitativo, que desde hace aproximadamente medio año le hemos venido efectuando la invitación para que participe aquí con ustedes y lo conozcan y desde luego nos opine sobre estos grandes temas regionales y el foro sobre la problemática de Xochimilco. El gran líder, el gran dirigente y ahora además precandidato a la jefatura delegacional en Xochimilco, ingeniero, ¿verdad? No. El doctor Avelino Méndez Rangel, con nosotros, de Morena, Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Doctor Avelino Méndez Rangel, pues háganos una autopresentación. Quiero mencionarles que Avelino, le estaba hablando de usted, pero pues es un compañero nuestro desde la secundaria, creo que desde la 36.
Somos compañeros con Avelino desde la secundaria 36. ¿Qué les parece? Raúl, ¿alguna autosemblanza? ¿Qué opinas? ¿Cómo está Xochimilco? ¿Cómo ves a Xochimilco? Y bueno, pues la pregunta, porque además tenemos el foro también permanente de los candidatos de la sociedad civil. Hace aproximadamente, para ser exactos, no aproximadamente, el 12 de julio de este año armamos el foro permanente para candidatos de la sociedad civil y no podemos tener la menor duda de que Avelino Méndez es candidato del pueblo y de la sociedad civil, ¿o no? Claro. ¿Verdad? ¿O no tenés al pueblo? Claro, por ahí vi por en Facebook que te pones como ciudadano, pues con mayor razón eres candidato de la sociedad civil. Avelino, estás con tu auditorio. Buenas tardes, Román. Buenas tardes a todos los amigos en esta mesa. Soy Avelino Méndez Rangel, nací en el barrio de la Asunción, aquí en Xochimilco, hace apenas 56 años. He sido militante de la izquierda desde 1985, ya voy a cumplir 30 años, del Partido Mexicano de los Trabajadores, el Partido Mexicano Socialista, en el